los que estamos aquí tenemos algunos privilegios de poder comer de palabras que no salen en YouTube porque se dan en una reunión de hombres, de mujeres. Las chicas estuvieron también con un hermoso retiro. Allí participaba la pastora Claudia de Tierra del Fuego de manera virtual. Y me dijeron que comieron demasiado, pero bueno, no sé por qué las chicas, siempre donde hay mujeres hay comida. A los hombres no se nos cae una factura, nada. Hay café, té y mate cocido, nada más. Me parece que vamos a empezar a hacer las reuniones juntos. Y lo escuchábamos al pastor Miguel, el miércoles nos hablaba de Colosenses 1:27 y nos decía que participamos con seguridad, de su gloria, porque Cristo habita en nosotros. Participamos de su gloria porque Cristo habita en nosotros. Dijimos que somos su cuerpo, somos la realidad de Cristo en esta tierra. Estamos llamados a hacer ese pan que el mundo come sin contaminación, sin levadura, sino que es un pan que es Cristo. Por eso Miguel el miércoles nos hablaba justamente de esto. Somos participantes de su gloria porque Él habita en nosotros. No porque merecemos algo, porque dijimos que es por gracia, no es por méritos personales, sino que los méritos que podemos llegar a tener cuando lo vemos desde Cristo es la manifestación de Cristo a través de nosotros y nosotros no usurpamos esa gloria que a Él le pertenece. Ayer Nancy nos traía la palabra del sábado por la noche, por la tarde-noche, después de las reuniones de hombres y de mujeres, y nos instaba y nos alentaba a poner los ojos en Jesús, el que inicia, el que perfecciona y el que magnifica su propia fe. ¿Sí? Nos instaba a poner los ojos en el Señor y no en las cosas de esta tierra. No predicó algo de ella, sino que compartió lo que dice la Escritura y nos hablaba de las miradas, de cómo nos vemos, de entender quiénes somos, pero también quién es mi hermano, quién es mi prójimo. Cuando yo no puedo darme cuenta o descubrir quién es mi prójimo si primero no descubrí quién soy yo. Muchas veces mi relación o cómo me relaciono con las personas está basada en el entendimiento de quién soy. Cuando me desprecio a mí mismo, desprecio a todo el mundo. Ahora, cuando puedo ver en mí lo que Dios diseñó y puedo amarlo, no mi vida, sino lo que Dios diseñó para mi vida, es donde empiezo a amar a mi prójimo. Es donde empiezo a verlo no con ojos naturales por sus errores, por sus equivocaciones, por lo que está viviendo, sino que puedo ver la obra del Espíritu Santo en él, la obra del Señor, el propósito eterno en aquel que todavía quizás no está reconciliado. Pero mis ojos ya lo ven reconciliado. Como cuando vemos a nuestros hijos y los imaginamos adultos. Nancy nos instaba a poner los ojos en Jesús para tener una visión correcta de mí, pero también de mi prójimo. Claro, y mientras la escuchaba recordaba la prédica o la palabra o el disparador que usó Facu en la reunión de hombres, y hablaba muy similar. Facu decía allí en Hebreos cómo se le habla a los hebreos y se los insta a cuidarse a ellos mismos para cuidar del pueblo de Dios. Hay un entendimiento, y en las versiones más antiguas dice escudriñense, fiscalicen su vida, controlen su vida, administren su vida para poder administrar el pueblo de Dios. Claro, la enseñanza es muy clara. Si yo no tengo una visión correcta de mi vida, no podré tener una visión correcta ni de la iglesia, ni de mi prójimo, ni de mi vecino, ni de mi esposa, ni de mis hijos. Pero cuando hay una visión correcta según Dios, puedo hacer esa paz de poder entender al otro o de poder o intentar verlo según los ojos del Señor. Y Facu nos hablaba muy parecido, con otras palabras, con otro texto bíblico. Y podemos descubrir cómo la palabra siempre habla de Él. La palabra siempre se trató de Él. Entonces distintos textos, distintas palabras, distintos predicadores, y podemos verlo
a Él mucho más claro, cuidarme a mí, verme a mí según el diseño correcto de Dios para poder ver, respetar y amar al otro. Facu nos decía, cuídense ustedes mismos y cuiden al pueblo de Dios. Curiosamente, entendiendo de que todo habla de Él y trata de Él, justamente ayer nos íbamos y uno de los jóvenes, Mateo, compartíamos una palabra, estaba Nati, estaba Lucas, y también nos hablaba de una palabra y compartíamos ahí las experiencias y lo que entendíamos cada uno de esta palabra, y está en Mateo 21:33, no hace falta que la busque, y habla de los obreros malvados y cómo el Señor en esta parábola y en esta historia relata el futuro de lo que iba a acontecer, porque lo que iba a acontecer en esa cruz no era algo futuro, no era adivinar el futuro, no era lo que iba a pasar, sino que quizás sucedería en lo temporal, pero lo hemos hablado muchas veces, es algo que fue planificado y fue consumado desde antes de la fundación del mundo. Por eso los santos, los que amamos a Dios, caminamos en esta tierra entendiendo que para mí el futuro es un misterio, pero para Dios es una realidad. Porque Dios está en el pasado, lo hemos dicho muchas veces, Él está en el pasado, Él está en el presente y Él está en el futuro. Dios no va a estar en el futuro, Dios ya está en el futuro. Porque todo el tiempo está en Dios. Yo estuve en el pasado, estoy en el presente y estaré, si Dios lo permite, en el futuro en esta tierra. Pero Dios ya está en el futuro. Para Él no es un misterio el futuro, sino que Él es algo que Él preparó, hablábamos el domingo pasado, de antemano para aquellos que le aman. Entonces esta es la certeza que tenemos como hijos de Dios. Caminamos en esta tierra así con dificultades, con inseguridades en el día de mañana, pero entendiendo que esas inseguridades son propias y provienen de mi fragilidad y no de la certeza y del poderío del Señor. Aquel que creó los cielos y la tierra, Él ya está en el futuro y me está esperando. ¿Cuántos están acá? No podemos temer al futuro porque Él está siempre en control de todo. Y ahí en esta historia de los obreros malvados habla del dueño, ¿sí? Representando a Dios, que da esta tierra para alquilar o la sede para que produzca. Dice que manda a algunos a recibir el fruto de esa tierra y estos que habían tomado esta tierra que el propietario, representando a Dios, le había dado, rechazaron una y otra vez a aquellos que habían sido enviados por el dueño de la tierra. Y dice que por último manda a su hijo, al heredero. Jesús estaba hablando de él mismo. Y dice que, claro, matamos al heredero y listo, y esto queda para nosotros. Y dice que no lo respetaron, sino que lo mataron. Y Jesús estaba hablando de él mismo y de lo que ocurriría. Estaba hablando de los fariseos, de aquellos que estaban encargados de manifestar y de ser luz en la tierra, y que él daría esa tierra a otros que sí le darían los frutos que el Padre, que el Dueño, que Dios merece. Lo invito a estudiar o a meditar en esa palabra en estos días o aproveche el domingo. Pero vemos cómo el Señor incluso dice que al Hijo lo sacan de la ciudad para matarlo. O sea que habla con tanta claridad de lo que iba a pasar con Él mismo y que ellos lo iban a hacer. O sea que me sorprendía como cada domingo de cómo Dios va entrelazando todas las palabras, incluso las que recibimos o las que charlamos 3 o 4 cuando está terminando la reunión. Cuando meditamos en las Escrituras, podemos ver que todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Cuando lo recibimos y creímos en Él, en nuestra inmadurez pensamos que Dios estaba comprometido a darme algo, que se trataba de mí. Porque dice que Él murió por mí. Entonces dijimos, bueno, todo se trata de nosotros y de lo que yo quiero y de lo que a mí me parece. Y lo pusimos a Dios en un lugar de sirviente que concede deseos. Y no entendimos que era morir para vivir, morir a nuestra vida, la que diseñamos, la que nos pareció, para vivir en su vida. Para que Él pueda desarrollar su propósito a través de nosotros y podamos vivir felices, contentos, pase lo que pase. Porque vivimos en el gozo
de nuestro Señor. Por eso Jesús decía, busquen primero el reino de Dios. No se preocupen por la comida, no se preocupen por qué van a vestir. Ustedes busquen el reino de Dios porque todo lo demás será añadido. En nuestra inmadurez, cuando le conocimos, cuando le recibimos, cuando lo aceptamos, como usted quiera llamarle, hemos pensado que Dios estaba a mi servicio y que era todo para mí y se trataba absolutamente de mí. Pero cuando lo conocimos un poco más profundo, descubrimos y vemos en la Escritura que a través de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, todo se trata de Él, pero de Él en nosotros. De lo que Él quiere hacer, de lo que Él va a hacer, de lo que Él ya hizo. El cumplimiento de lo que Él ya hizo de antemano para aquellos que le aman, dice la palabra de Dios. Que fuimos atraídos no solo para salvación personal, sino de aquellos que nos rodean. O sea, a mí me gusta decir que no somos Julieta en el balcón. No estamos esperando solamente a nuestro amado. Nuestro amado vendrá, es más, nuestro amado vino y está en nosotros. Nuestra función es que otros puedan comer de ese pan, que otros puedan enamorarse del Señor. Fuimos atraídos no solo para salvación propia, sino para salvación de aquellos que nos conocen. Y me viene a la mente Josué 24:15, cuando este hombre de Dios, entrando en la tierra prometida, sabiendo que habitaba en un pueblo rebelde, dijo, miren, yo y mi casa vamos, o sea, no se comprometió más allá. Dijo, esfuércense, sean valientes para hacer lo que Dios les mandó a hacer, bla, 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 un montón de veces, que muchas veces hemos meditado en esto. Pero el tipo se comprometió en su administración. Digo, sí, yo estoy como líder, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un entendimiento y una promesa de entender que salvación se trata de Dios en nosotros, pero también en aquellos que nos rodean. Y como nos hablaba Nancy, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, quien inicia, quien desarrolla, quien perfecciona su fe en nosotros, claro, eso está en Hebreos 12:2, para aquellos que tomen, como digo siempre, los que tomen nota y los demás, bueno, Dios se apiade. Nos damos cuenta de que todo nunca se trató de mí o de nosotros, sino de Él en nosotros, que dice la Escritura. Por eso cito los versículos bíblicos. Él en nosotros es la esperanza de gloria. Está en Colosenses 1:27. Él en nosotros, se trata de Él en nosotros y de lo que Él quiere hacer en mi vida para que mi vida, para poder comprobar, para poder ya no que sea algo escrito, sino que sea una realidad en mi vida, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si yo no vivo en la voluntad de Dios y no vivo para hacer la voluntad de Dios y Dios no hace su voluntad a través de nosotros, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, va a ser una cita en la palabra. Y va a ser todo trabajoso y será todo difícil y será todo complicado y será todo un esfuerzo personal. Pero lo de Dios no es un esfuerzo personal. Semana Santa solo hablamos de la cronología de la cruz, ¿sí? Hablamos primero de la crucifixión, sepultura, resurrección, aparición a los discípulos que se habían escapado, ascensión después de 40 días donde el Señor está con sus discípulos, recordando todo lo que le había dicho antes de la cruz. Porque nos podemos preparar para un acontecimiento, porque esto no es criticar a los discípulos, ¿no? Nosotros nos podemos preparar muchísimo para un evento. Cuando sucede no estamos preparados. No sé a cuánto le pasó, ¿sí? Los que han estudiado artes marciales o lucha, algo de eso, usted practica siempre una toma y dice, oh, es muy repetitivo, muy repetitivo. Después te sale cualquier cosa. Si te toca tener que defenderte de la casa, te sale cualquier cosa. Los discípulos le pasó lo mismo, exactamente. No dijeron, bueno, hasta acá. No importó cuántas veces el Señor anunció su muerte, cómo
lo enfrenta a Pedro diciéndole, apartate de mí, Satanás, cuando Pedro dice, che, que estas cosas no te pasen. Nosotros no queremos que pases por la cruz. Y era un buen deseo. Pero a mí me gusta decir siempre, buenos deseos no alcanzan, ¿viste? Vos tenés un buen deseo y terminás haciendo un daño. Un padre que le da todo a sus hijos sin reproche, no le está haciendo bien. Pero yo tuve una buena intención, sí, pero no fue buena. No fue buena. Así que la cronología de la cruz que solemos hablar estos días nos habla de crucifixión, sepultura, resurrección, aparición a los discípulos, ascensión y Pentecostés. Siempre solemos hablar de lo que aconteció y hoy me gustaría ir un poco más atrás de esto. Previamente, y como todos dijimos y vimos en esta semana, de que todo habla de Él. Y habla de Él en nosotros, en todas las historias que podemos ver en la palabra, habla de Él en nosotros, como esa esperanza de gloria. Por eso me gustaría ir un poco más de todos estos acontecimientos. Vamos a ir a la Pascua y cuando el Señor entra, se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Acompáñeme, San Mateo, capítulo 21, Mateo, capítulo 21, verso 1. Yo no puse la versión, pero creo que es la Reina Valera contemporánea. Se lo pasé a los chicos, así que ellos quizás lo pongan. Sí, la contemporánea. Ahí está. No lo anoté yo, pero está allí. ¿Me acompaña a leer? ¿Sí? Los acontecimientos antes de la crucifixión, antes de resucitar, antes de estar con sus discípulos, antes de ascender. Y el título, por lo menos en esta versión, dice la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, allí encontrarán una burra atada junto a un burrito. Desátenla, tráiganlos. Si alguien les dice algo, respóndanle, el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el dicho del profeta, digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo del animal de carga. 6. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús le mandó. Che, sería bueno hacer esto, ¿no? No, me freno acá, me pareció curioso. Sería bueno hacer como el Señor nos mandó a hacer, ¿no? Habría tantos errores que no cometeríamos y recordamos la prédica de ayer de Nancy, ¿no? Pongan los ojos en Jesús, en cómo Él vivía, en cómo respondía a la voluntad de su Padre, en cómo desarrollaba el ministerio que Dios había puesto en Él, en la vida cotidiana, no solamente en su ministerio. Dice, trajeron a la burrita y pusieron sobre él sus mantos, 6, los discípulos fueron, hicieron tal y como Jesús le mandó. Trajeron una burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, todos en la ciudad se conmovieron y decían, ¿quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Vamos a frenar aquí nomás y después continuamos porque no es esto, pero me parece muy curioso que el Señor usara a una burra y a su burrito para entrar y la gente lo proclamaba, aclamaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esta es una historia que siempre dio vuelta en mi cabeza y me trajo mucho entendimiento de lo que a veces creemos y no es.
Y muchas veces me puse en el lugar de esa burra y de ese burrito, ¿no? Todos le aplaudían. Imagínese usted, el burrito, entrando. Y todos empiezan a aplaudirte y a festejarte y a celebrarte. Y vos llega un momento donde decís, esto es para mí, ¿no? Un claro ejemplo de que nosotros somos portadores de su gloria, pero la gloria no nos pertenece. Nos hablaba el pastor Miguel el miércoles, ciertamente esta gloria se manifiesta en nosotros porque Él está en nosotros. No porque Él me dio una gloria o porque la gloria simplemente me pertenece, sino porque Él está en nosotros. Entonces me pongo a pensar de que a veces pensamos que los aplausos, las cosas suceden solamente por mí, y no es por mí, sino por quien me habita. Estamos llamados a ser una vasija que contenga la vida del Señor. Por eso esta historia también nos habla de quién es el rey y quién somos nosotros. La burrita y el burro no fue a Jerusalén simplemente porque se le ocurrió. Dijeron, vamos a dar una vuelta por la ciudad. Entremos al templo, ¿por qué no? No fue propia voluntad, fue guiado a ese lugar y podemos hablar del Espíritu Santo y podemos hablar de que nosotros somos direccionados por el Padre y lo que suceda no sucede por nosotros, sino que sucede por aquel que me habita. Por eso debemos entender que lo que sucede no es ni mi capacidad, por eso mirar correctamente a Jesús me hará entender quién soy verdaderamente, porque a veces nos exaltamos hasta lo máximo cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal nos tiramos barro y nos queremos matar y decimos, no, está todo mal, estoy depresivo, me encierro en mi pieza, soy la peor persona del mundo. Tu esposa te dice, vas a salir a comer, no lo merezco. Entonces empezamos a victimizar, o nos exaltamos y nosotros mismos damos honra y gloria a nosotros y recordamos a los demás, ¡hey! Por favor, reconozcan la gloria que hay en mí. Un aplauso para mí. Pero hay situaciones en la vida donde nos sentimos que somos la peor basura del mundo, que Dios no nos vio, que no se acordó de nosotros, que salió de vacaciones. Justo me pasa esto cuando el Señor se tomó 2 semanas de vacaciones. Espero que no sea el primer día de vacaciones, porque si no tengo que esperar 2 semanas. Cuando entendemos que Él habita nuestra vida y somos direccionados en lo que Él quiere y lo que está sucediendo, sucede porque Él está en nosotros. Por eso esto pastoralmente me acomodó en el lugar que yo tenía que tener esta palabra. Cuando el Espíritu te hace entender y decís, sos importante, ¿sí? Para mí sos importante. Después no sos importante para nadie. Y la gloria que haya en vos será la mía, nada más. Y que los aplausos le pertenecen a Él y la capacidad le pertenece a Él. Es bueno repasarla, repásela en su casa. Somos portadores de aquel que merece gloria. No puedo usurpar eso y pensar que soy yo porque tendremos estos altibajos. Un día estaremos sentados en el trono de nuestra vida y otro día nosotros mismos nos sacaremos del trono y nos tiraremos a la calle. Seguimos, purificación del templo. Me gusta este título. Purificación del templo. 12. ¿Estamos todavía ahí? No. Dijimos, 21, 12. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Literalmente dice en el libro de Juan que agarró 3 sogas, las trenzó y las usó de látigo. Se levantó enojado el Señor. ¿Cómo te pusiste hoy? Imagino a los vendedores, pero si nos viste siempre. Toda la vida nos viste. ¿Qué te pasó? Entra triunfalmente, es recibido, todos alegres, todos felices. Y de repente
encontramos a un Jesús, imagínense como los reyes, ¿no? Saludando, no sé bien cómo hacen con la manito así. Y de repente con 3 sogas trenzadas, usándola de látigo, tirando las mesas, echando a los que hacían negocio en el templo. La palabra dice que no debemos servir al Señor por recompensa injusta, por dinero o por propia vanagloria. Anteriormente nos dice que somos los burros. Somos el burro que lleva al Señor, que portamos la vasija que porta la gloria del Señor. Así que vemos a un Señor que se exaltó y se enojó. No me gustaría, o sí me gustaría verlo. Le digo la verdad, tengo algo que me gustaría verlo con ese látigo. Me gustaría estar allá y decir, qué lindo, no serviría hoy. Traigámoslo a Jesús, invitémoslo al abuelo, ¿no? Como el abuelo cuando se enoja, va a decir, ahora voy a invitar al abuelo a la comida y se va a podrir todo. Y uno ya está así. ¿Sí? Literalmente, dice Juan, que tomó cuerdas, las trenzó y las usó de látigo. El 13 dice, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. O sea que después de haber tirado mesa, quiero que usted se meta un segundo en eso, ¿no? Entra triunfalmente, se baja, empieza a encontrar una soga por ahí, no sé si se desató el cinto, qué hizo, pero agarró y empezó a tirar mesas, enloqueció. Pero en el camino se encontró con algunos que estaban enfermos y también los sanó. Y también los sanó. Dice el 15, pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. Claro, era un título para el Mesías. Entonces los religiosos dijeron, un momento, esto es una blasfemia. Dice, ¿cómo se va a decir esto? Y le dijeron en el 16, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo, lo oigo, ¿acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Todo nos habla de Él. Y todo nos habla de Él en nosotros. Y me ponía a pensar, ¿no?, en qué curioso esta entrada triunfal que hablábamos. Nosotros, nuestra función es ser portadores de la gloria de Dios en lugares donde no le conocen, donde no le han visto o donde ha habido gente que lo ha representado de una manera equívoca. Dice, al entrar, y aclara el escritor del Evangelio, al entrar al templo de Dios. Y me puse a buscar rápidamente algunos versículos en el Nuevo. Dice que después de la cruz Jesús anunciaba con sus discípulos, dice, miren, de ahora será todo nuevo. Es un pacto nuevo y un pacto nuevo deja obsoleto un pacto antiguo. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es para vos y para mí, para aquellos que hemos creído, para aquellos que han sido reconciliados, el entendimiento de que Él habita en nosotros, lo dice la palabra. Entonces veía este templo y veía el entendimiento del templo verdadero que Dios levanta en este nuevo pacto, que es de piedras vivas. Lo hemos leído y lo hemos predicado varias prédicas consecutivas para atrás. Él está edificando una casa para Dios de piedras vivas. Y ayer hablábamos con Mateo y con algunos de los chicos que la piedra no cortada por mano de hombre es Cristo.
Los demás hemos sido trazados por Él. La que no está cortada por mano de hombre, desde el sueño de Nabucodonosor, esa piedra no cortada por hombre que cayó a la tierra, que destruyó todos los reinos, esa imagen que representaba los gobiernos de la tierra y que esa roca se convertiría en un gran monte y ese gran monte cubriría la tierra. Nos habla de la realidad de la cruz. Él vino a llenarlo todo, absolutamente todo. Entonces, cuando vemos en la Escritura, se nos dice que ese templo donde Él habita es usted y soy yo, es su iglesia, es su casa, es su cuerpo, donde cada uno de nosotros no es copia del otro, sino que cada uno de nosotros es único y personal y cumple una función distinta dentro del cuerpo y unánimes, hablábamos la semana pasada, y en armonía, como dice la palabra, caminamos y funcionamos, el cuerpo de Cristo como iglesia funciona de una manera natural. Dijimos 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 2 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nuevamente vuelve a decir que el templo de Dios somos nosotros. Cuando vamos a Hechos 17, 24, acompáñeme por favor, no me deje solo, no lo voy a defraudar. Se me escapó. Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor de todo, de lo eterno y de lo temporal. Porque la palabra cuando nos habla de cielo y tierra no nos habla justamente de lugares geográficos, pero podemos hablar de lugares geográficos también. Porque lo temporal y todo lo que en el tiempo existe le pertenece a Dios y Él es el Señor de todo. Él es el Señor de lo eterno y de lo temporal. Por eso lo temporal se está reconciliando a lo eterno. Por eso cuando vemos a alguien que no está reconciliado, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús para poder verlo reconciliado. La palabra nos dice que Jesús intercede por nosotros. Lo hablábamos el domingo anterior. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva. No sé si se acuerda hace un tiempo atrás que hablábamos que no estamos acá para servir, ¿sí? Porque yo quiero servir y yo sirvo a Dios. No, Dios no necesita que yo sirva. Dios necesita hombres y mujeres donde Él pueda servir. Yo no sirvo a Dios, yo estoy sirviendo a mis hermanos. Y cuando sirvo a mis hermanos, estoy sirviendo a Dios porque mis hermanos son el cuerpo, son el templo de Dios. Me salió medio cubano, el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo y cuando yo respeto al cuerpo, estoy respetando a Cristo. Y cuando yo no respeto el cuerpo, estoy respetando a Cristo. Estoy maltratándolo a Él. ¿Cuándo en esta historia que contaba Jesús? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo estuviste enfermo? Cuando lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí. Nuestro servicio no es directamente a Dios, porque nosotros no queremos intermediario. ¿Vio? Los evangélicos decimos no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino el Señor. Bueno, nosotros no queremos intermediario, pero nuestro intermediario también es nuestro hermano. Cuando yo sirvo a mi hermano, estoy sirviendo a Dios. Ni necesita, no vive en templos hechos por manos humanas. Ninguna cosa que podamos hacer le va a servir al Señor. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada. Recuerdo una prédica de hace, 5 o 6 meses, 3 meses, no recuerdo cuánto, que hablábamos justamente del servicio y de que Dios no necesita mi servicio.
Dios necesita expresarse a través de mi servicio, que no es mi servicio, es su servicio a los santos. Y cuando yo sirvo a los santos, también estoy sirviendo a Dios. No necesita que nadie le sirva porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Amado, al Dios que servimos, ¿sí?, que nos gusta decirlo siempre, lo servimos a través de los santos. Cuando amamos a los santos, estamos amando a Dios. Cuando sirvo a los santos, estoy sirviendo a Dios. Él le da vida a todo. Isaías capítulo 66, verso 1, y nos va a aclarar un poco más todo esto. Usé alguno de los versículos, seguramente habrá más, pero no quiero aburrirlo con tanta evidencia, porque estas son evidencias bíblicas. El cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? No, le vamos a hacer una casa a Dios. Hermoso. ¿Qué casa pueden edificarme? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo con mis propias manos. Y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu. Yo pongo mi mirada en los pobres y humildes. Y me hace recordar el Sermón del Monte, ¿no? El reino de los cielos le pertenece. Y hemos dicho, bueno, a los que no tienen nada, entonces no hay que tener nada. Y no es la interpretación bíblica correcta. Está hablando pobres y humildes en espíritu. Yo puedo vivir en una mansión y tener un auto ultra importado, o puedo vivir en un ranchito, o puedo vivir en la calle. Puedo vivir en la calle y ser soberbio, y puedo vivir en una mansión y ser humilde. O puedo ser humilde en un pequeño ranchito y ser un soberbio en una mansión. Dios mira, Dios está pendiente, dice la palabra, de los pobres en espíritu. Y sigue aclarando lo que la palabra nos viene enseñando, morir nosotros. Entender que mi voluntad no es ni buena, ni agradable, ni perfecta, porque mi voluntad y mis ojos naturales tienen una visión natural limitada, y lo que Dios ha diseñado fue diseñado para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra que sus hijos son los que son guiados por su espíritu. Los nacidos de nuevo. Al entrar Jesús en el templo de Dios, al entrar en el templo de Dios. Y aquí repasamos algunos versículos que nos hablan de que no le podemos hacer una casa para Dios, Dios no lo vamos a encontrar en un lugar, sino que en el pacto en que vivimos somos el templo de Dios. Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Y me ponía a leer esta historia que le hemos leído recién. Al entrar en el templo de Dios, nos está hablando de nosotros. Dice que comenzó a volcar mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. ¿Sabe qué? Si esta historia la aplicamos para nuestra vida, cuando le conocimos, nuestra vida comenzó a ser un caos. Porque ahí entró el Espíritu con látigo a empezar a tumbar las mesas que no corresponden, las mesas que a Dios no le agradan. Sí hay una mesa correcta donde tiene que ser servido Cristo, pero en el proceso de nuestra vida tendremos muchas mesas que tendrán que ser tiradas abajo y sacadas de nuestra vida para que nos vaya bien.
Si nosotros permitimos la obra del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios va a tirar todo aquello que no lo glorifique a Él. Todo lo que no fue diseñado para mi vida, todo lo que me hace caer en pecado, todo lo que me aleja de la voluntad de Dios, todo lo que termina siendo de tropiezo. Pablo diría, quiten todo lo que los haga tropezar del camino. Miren la meta, prosigan a la meta, suelten el pasado, pero quiten del medio todo estorbo que los haga tropezar. Yo le pregunto, ¿sacamos los estorbos que nos hacen tropezar o algunos estorbos nos gustan y los dejamos ahí para cuando tenga ganas de tropezarme? Muchas veces pasa esto en nuestra vida. Dejamos algunos estorbos que no los... hablo de personas, de situaciones, lo dejamos ahí, ¿sí? Por eso lo primero que hace el Señor cuando entra en nuestra vida, cuando le recibimos, cuando lo aceptamos, me choca mucho la palabra aceptar al Señor, pero es una cuestión personal, ¿no? Cuando Él quita el velo de nuestra vida, cuando lo podemos conocer un poco más, Él sin negociación entrará en nuestra vida a tirar todo lo que no colabore con el desarrollo saludable de tu vida en Él. Hola. Esta es la parte donde ninguno nos gusta decir amén. Pero cuando esas mesas se tiran, se sacan, cuando Él empieza a expulsar, pues dice que literalmente Jesús entró y echó afuera todo lo que no tenía que estar en el templo de Dios. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que no tienen que estar o que siempre están confabulando en contra de lo que Dios ha diseñado para nuestra vida? Bueno, por medio del Espíritu, Él entrará y tirará mesas. Y mire, las mesas eran de los cambistas, ¿no? Y a veces queremos hacer negocios con el Señor. A veces queremos poner nuestra voluntad. A veces queremos hacer y diseñar nuestras propias cosas. Jesús comenzó a tirar las mesas en tu vida y en mi vida, a limpiar el templo que le pertenece. Amado, Dios está limpiando el templo que le pertenece. Y esto es maravilloso. Cuando hay cosas que salen de tu vida, ponete contento porque son cosas que tienen que salir de tu vida, porque fuiste diseñado con un propósito. Y cuando vivimos en ese propósito, podemos vivir saludablemente. Miguel nos decía, para vivir en una nueva naturaleza, ¿sí? Bueno, yo lo anoté en la prédica de Miguel, ¿no? Para vivir en una nueva naturaleza será a causa del derribo de muchas mesas de negociación en nuestra vida. El Señor no hace un trato conmigo. Yo no puedo decir con esto te metes y con esto no. Pero esto es lo maravilloso, que aquellos que renuncian a su voluntad y dicen, Señor, haz tu voluntad porque la tuya es mejor, comprueban en el tiempo y agradecen haber dejado atrás esas cosas que eran tropiezo para nuestra vida, para el desarrollo saludable del Señor en nuestra vida. El versículo 14 dice, mientras Jesús estaba en el templo, nosotros hoy podemos decir, algunos ciegos y cojos sanaban, se acercaban y sanaban. O sea que Dios en tu vida no solamente va a quitar mesas de negociación, sino que irá sanando muchas cosas dentro tuyo. ¿Cuántos quieren que cosas sean sanadas dentro de nosotros? Yo cada día le digo, Señor, yo quiero que sanen estas cosas, porque muchas cosas creemos que ya sanaron, pero realmente no. Realmente cuando atravesamos un problema o una dificultad, allí salen al encuentro. Allí reluce el enojo o el recuerdo y me extiendo hacia lo que está por delante, pero cuando puedo buscar algo de atrás lo busco. Lo tenés perdido, lo dejaste atrás, pero sabés dónde lo dejaste. Eso yo sé que me pasa a mí, a usted no le pasa. Ya le veo las aureolas desde acá. Las alas no dejan ver a los de atrás, están ahí ya por volar. Qué maravilloso cuando dejamos las cosas atrás y las hemos perdido.
no las vuelvo a encontrar. Y si sé dónde está, no la agarro, no la busco. No la uso como un comodín para enfrentar a alguien o para recordarle a alguien, porque se lo recordás a otro y te lo estás recordando a vos mismo. Y me resulta curioso, ciego y cojos. Hablan de personas que no pueden ver y que han perdido la normal movilidad. Y esto nos habla podemos hablar del propósito de Dios. Como cuando Él no entra y quita todo, no podemos verlo claramente. Hay personas que congregan, hay personas que van a la reunión, jóvenes, niños, mujeres, pero no lo han visto. Conocen historias, conocen porciones bíblicas, pueden relatar la Biblia y algunos evangelios de memoria, pero no lo han visto al Señor. Hablan de lo que no conocen, dice la palabra. Terminan siendo ciegos, guía de ciegos, y los ciegos dicen, pero ¿cómo puede ser que no funcione? Y tratan de convencer al otro para que crea en Dios. Y creer en Dios no es convencer a nadie. Si podemos verlo, vamos a caminar mucho más rápido en su propósito. Por eso me suena el ciegos y cojos, personas que no ven y personas que no pueden caminar. Pero qué maravilloso cuando Él en nuestra vida no solamente quita lo que no tiene que estar, sino que sana lo que tiene que sanar. Para poder caminar más rápido, para poder ver mucho más claro. Cuando la vida de Cristo habita en nosotros, todo, absolutamente todo, comienza a sanar. No solo el cuerpo, sino también nuestra ceguera espiritual, y podemos caminar mucho mejor. Para vivir, y quizás tendría que haber sido la prédica hoy, ¿no? Vivimos en el resucitado, pero no podemos vivir en el resucitado hasta que Él no habite en nosotros. Deje de ser una información mental y Él habite en nosotros y comience a desechar cosas que no sirven para su propósito. Si Él no entra a mi vida y empieza a tirar todo aquello que no sirve para su propósito, no viviré en el poder del resucitado. Es maravilloso decir, tenemos que vivir en la vida y en la resurrección del resucitado. Mire, será algo para estudiar, pero hablamos que en esta semana siempre hablamos de la cronología, ¿no? Crucifixión, sepulcro, resurrección, aparición a los discípulos, ascensión y Pentecostés. Creo que tendríamos que meditar un poquito más en esto. Porque estos procesos, no hablamos de lo que pasó, sino que hablamos de lo que pasó, pero que tiene que ser en mi vida. No hablamos de historia, hablamos de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Cuando le conocemos a Él, somos crucificados. Dice la palabra que hemos sido crucificados juntamente con Él. Y viene un tiempo de sepultura. Viene un tiempo donde le morís absolutamente a todo. Y déjeme decirle, lo estoy diciendo muy rápido, pero tendríamos que indagar y profundizar en todas estas cosas. El tiempo que resucitamos a una nueva vida, donde ya no hay más negociación. En esa cruz vamos perdiendo la vida que no nos pertenece. Y estamos en el sepulcro para recuperar la vida correcta. Pero la vida correcta no viene hasta que quedan rastros de la vida antigua. Por eso la palabra dice menguar para que Él crezca, morir para que Él viva en nosotros. Y allí es donde vivimos en la resurrección. Dijimos crucifixión, sepulcro, resurrección, aparición a los discípulos. ¿Cuántas veces el Señor tiene que volvernos a repetir las mismas cosas que ya nos dijo? Señor, dame una señal. ¿Cuánto le dijeron dame una señal? Dame una prueba de amor. No es una canción bíblica. Perdón, me equivoqué de salmista. Dame una señal, por favor, Señor. Y yo muchas veces cuando le quise pedir una señal al Señor, casi que, Dios no me habló nunca, ¿no? Pero casi que podía entender que el Señor me decía, te lo dije una vez y no te lo voy a volver a decir más. Una sola vez más, no te lo voy a decir más. Ya te lo dije. Y lo que Dios dice, punto, no cambia. A veces yo soy de los que cierra la puerta y vuelve para ver si la cerró. Y cuando está abajo digo, sé que la cerré porque lo comprobé, pero voy a verlo otra vez. Yo sé que hay un montón de locos como yo acá en el medio. Gloria a Dios por los locos.
resurrección, aparición a los discípulos. ¿Cuántas veces Dios tiene que recordarnos las cosas? Bueno, nos habla de ascensión y bueno, después de Pentecostés, de Cristo en nosotros, de tener que vivir a través de su vida. Y creo que la palabra correcta sería en esta mañana decir, Señor, yo quiero vivir para vos. Claro, desde este lado no parece atractivo morir a mi voluntad. Desde este lado del entendimiento no parece, es como que estoy perdiendo algo. Sí, lo estás perdiendo todo. Lo estamos perdiendo todo. Y mientras no estemos dispuestos a que Él nos rompa todo, Él seguirá rompiendo más. Porque tiene que hacer su voluntad. Ya el salmista decía, Él va a cumplir su propósito en mí. Y yo siempre sumo por las buenas o por las malas, porque así lo entendí yo. Porque muchos en la vida hemos sido como Jonás. Y cuanto más nos resistimos, su amor nos sigue y nos sigue y nos sigue. Y es una manera de decir nos sigue, ¿no? Porque Él va a producir el propósito en aquellos que lo planificó. Amado, permitamos que este templo, el Señor pueda quitar todo lo que no le agrada. Que pueda entrar con látigo y soga y pueda echar a todo lo que no nos sirve, lo que no colabora con su propósito en nosotros. Y este es el deseo de esta mañana. Que vos mismos puedas decir, no es la palabra de un pastor, es que vos mismo en esta mañana puedas decir, Señor, yo realmente me parece injusto humanamente, me parece que no, este negocio no me sirve, pero cuando vivimos en su voluntad, el resucitado puede vivir a través nuestro y pueden suceder las cosas que Él planificó. Podés orar por tu familia y hay cumplimiento en tu familia porque ya no es tu fe como un grano de mostaza, sino que, como decía Pablo, vivimos en la fe. Lo que vivo en esta carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pues mi fe es limitada, a veces mucha y a veces poca, según lo que haya sucedido. Si sucedió algo bueno, tengo mucha fe. Si sucedió algo malo, medio poquito. Mi fe siempre falla, pero la fe del Hijo de Dios no falla nunca. Cuando Él vive en mí es su fe. Y podremos orar por los enfermos, y podrás orar por tu familia, y podrás ser un verdadero reflejo de su amor. Y ya no tendrás que hacerlo vos, sino ya no servimos más a Dios, sino que Dios sirve a través nuestro. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y con tus palabras le decís al Señor, Señor, realmente ya no solamente quiero, necesito que hagas tu voluntad en mi vida. Para dejar de tropezar, dice la palabra, para dejar de tropezar como niños, de andar como niños de un lado para el otro. A veces somos grandes y andamos llorando y desilusionados por algo que pasó o por lo otro. Y a veces las desilusiones nos han hecho ver mucho más claro a Dios. Hay desilusiones, hay fracasos, hay problemas, hay enfermedades que Dios la ha puesto ahí para que podamos verlo mucho más claro. Porque ¿sabe qué? Mire, vamos a ir más allá. En esta vida vamos a vivir algunos años, pero una eternidad con Él. Y cuando uno puede ver la eternidad, ve estos años como poco. Y no es cuántos años vivo en esta tierra, sino que Dios me diseñó para vivir una eternidad con Él. Una eternidad que no termina, una eternidad que no tiene fin, un tiempo donde no habrá dolor. Hemos amado demasiado esta vida y menospreciado la próxima. Esta vida tiene fin. Pero si la vivimos en la fe del Hijo de Dios, vamos a vivir cada día gozosos, entendiendo que Él quitará de mi vida todo aquello que no le sirva y podré decir, al final la voluntad de Dios, lo he comprobado en mi vida, es buena, es agradable y es perfecta.